Tras esta derrota podríamos decir prácticamente seguros que el fin de la era de Adesanya ha llegado. Esta era la oportunidad de Izzy de reafirmarse, de ganar al prospecto hambriento y volver a posicionarse como un contender serio al título, pero muy lejos de eso pierde contra el prospecto hambriento y nos da la sensación de que estamos ante el declive del ex campeón. Esta noticia es un poco triste para todos los fans de la UFC porque implica que nos estamos haciendo viejos. Hace unos años teníamos a Alexander Volkanovski, Kamaru Usman y Israel Adesanya en un prime espectacular que todos se postulaban para ser los mejores luchadores de la historia dentro de su división y actualmente todos y cada uno de ellos no hacen más que encadenar derrotas. Así que Shara Bullet pierde el cero, pierde un poquito ese aura que le habían dado en las redes sociales y vuelve a estar en el punto de mira de todos los fans. Porque claro, lo interesante de esta derrota, hay que entender que Michael Venom Page es una bestia, sí, pero Michael Venom Page es un peso welter, no es un luchador grande, ha subido al peso medio y ni siquiera es wrestler. Pero con esto lo que quiero decir es que si Michael Venom Page ha sido capaz de ganar en su terreno a Shara Bullet, ¿qué sería capaz de hacerle Marvin Vettori o Caio Borrallo? Muy buenas tardes chicos, bienvenidos a este MMA, bienvenidos una vez más al canal y hoy os traigo el resumen del evento que sucedió este pasado fin de semana, evento que estelarizaron Israel Adesanya y Nassourdine Imavov. Era un evento que a pesar de ser un Fight Night se iba a robar toda nuestra atención, ya que todos y cada uno de nosotros teníamos muchísimas ganas de ver si Israel Adesanya iba a ser capaz de ganar a Nassourdine Imavov para volver a la senda de la victoria, y también queríamos comprobar si Shara Bullet Magomedov tenía lo necesario para vencer a Michael Venom Page y demostrar que era un contender digno dentro de la división del peso medio. Así que sin más dilación, empezamos con el resumen, empezamos con el análisis de este Fight Night de Arabia Saudí. No me quiero extender mucho, así que voy a repasar rápidamente los resultados de todos los combates y me voy a ir parando ahí donde crea que se puede hacer un análisis un poquito más específico. Así que empezamos con el primer combate de la noche. La cartelera abría con el choque de pesos pesados entre Hamdi Abdelhawab y Jamal Pox, un combate que se fue a la decisión, el cual se llevó el egipcio Hamdi por decisión dividida. Fue una decisión algo polémica, muchísima gente parecía no estar de acuerdo, pero ya sabéis lo que dicen chicos, si dejáis la pelea en manos de los jueces, todo puede pasar. Siguiente combate de la cartera, esta vez en la división del peso pluma, se enfrentaban Bogdan Grad contra Lucas Alexander. Era un combate el cual le iba a otorgar a uno de los dos luchadores el bono a la actuación de la noche. Y era afortunado, iba a ser el austríaco Bogdan Grad, el cual tras una espectacular actuación consigue llevarse la victoria por KO en el segundo asalto y noquear de manera fulminante a Lucas Alexander. Además, Bogdan es un prospecto muy interesante dentro de la división del peso pluma. Actualmente ostenta un récord de 15 victorias y tan solo 2 derrotas, de las cuales 8 victorias son en el primer asalto, 9 por KO y 3 por sumisión. Atentos al súper explosivo luchador austríaco que creo que tiene mucho que ofrecer a esta división de las 145 libras. Avanzamos en la cartelera y vamos a por el siguiente combate. Esta vez sucedía en la división femenina del peso mosca de la UFC, en el cual se van a enfrentar Yasmin Jasudavicius contra Mayra Bueno Silva. Fue un combate un tanto descafeinado que tras 3 asaltos pudo llevarse Yasmin Jasudavicius y vencer a Mayra Bueno Silva para así poder seguir escalando en el ranking de la división. Actualmente se posiciona como la número 12 de la división del peso mosca femenina de la UFC y tiene un récord de 13 victorias y tan solo 3 derrotas, 2 por KO, 2 por sumisión y 2 finalizaciones en el primer asalto. La última derrota de Yasmin fue en 2023 contra Tracy Cortez, pero desde entonces la luchadora canadiense ha encadenado 4 victorias seguidas. Veremos qué le depara el futuro a esta luchadora que dice que está intentando ser la versión femenina de GSP. Siguiente combate dentro de la cartelera, combate en la división del peso ligero en el cual se enfrentaban Damir Hadzovic contra el super explosivo luchador americano Terrence McKinney. Fue un combate que tal y como era de esperar, teniendo la presencia de Terrence en el octágono, no iba a durar mucho. Pues como era de esperar, el luchador americano apenas necesitó la mitad de un asalto para finalizar a Damir y llevarse la victoria por KO. Además, lo de este luchador es absolutamente increíble. Es uno de los pocos que puede decir que tiene un 100% de porcentaje finalizador dentro del octágono. Actualmente Terrence McKinney ostenta un récord de 16 victorias y 7 derrotas, pero es que de esas 16 victorias, 15 han sido finalizadas en el primer asalto, 8 por KO, 8 por sumisión, y la que no tiene el primer asalto es un heel hook en el tercer asalto al inicio de su carrera. Además, un dato interesante es que si miramos cuánto tiempo ha tardado en conseguir esas finalizaciones, ni una sola de las 15 va más allá del tercer minuto del primer asalto. Otra finalización para el americano, otra victoria más en el primer asalto para Terrence que se recompone de su última derrota contra Esteban Ribovic. Avanzamos al siguiente combate, un choque de pesos pesados muy interesante porque peleaba el superprospecto Shamil Gassiev contra Thomas Petersen. Fue un combate que al igual que el anterior tampoco pasó del primer asalto, ya que Shamil pudo noquear brutalmente con un derechazo al luchador americano y asegurarse la victoria por KO en el primer asalto de este combate. Shamil ya acumula un récord de 14 victorias con una sola derrota, de las cuales 9 victorias son por KO, 3 por sumisión y 9 en el primer asalto.
Así que mucho cuidado con Shamil Gassiev, que solo tiene una derrota en la compañía contra Jairzinho Rozenstruik, pero creo que es un luchador que si sigue evolucionando de esta manera y sigue performando a este nivel, puede dar mucho que hablar dentro de esta división. Avanzamos hacia el siguiente combate de la cartelera, combate en el cual se enfrentaban Muhammad Naimov contra Khan Ofli, que iba a ser el último combate de la cartelera preliminar. Fue un combate que se fue a la distancia, que se pudo llevar por decisión unánime el luchador de Tayikistán. Finalizamos con las preliminares y vamos directamente a la cartelera estelar, donde el primer combate iba a ser el enfrentamiento en el peso ligero entre el francés Fares Thiam contra el americano Mike Davis. Fue un combate muy interesante que desde aquí ya os recomiendo que os miréis, que se caracterizó por la sangre, por intentos de sumisión súper locos y por la durabilidad de Fares Thiam. A ver si puedo poneros la imagen donde la rodilla de Fares Thiam parece que está completamente fuera de lugar, y aún así el luchador francés consigue aguantar y finaliza ese asalto. Pero bueno, a pesar de la locura y a pesar de todo lo que os he comentado, el combate se fue a la decisión y fue el luchador francés Fares Thiam quien consiguió llevarse la victoria por decisión unánime ante el americano Mike Davis. Siguiente enfrentamiento, esta vez en la división del peso gallo, protagonizado por Said Nurmagomedov, el cual no tiene ningún tipo de parentesco con Khabib, contra Vinicius Oliveira, el luchador brasileño. Combate que nos recordaba un poco a la versión de AliExpress de Islam Makhachev contra Charles Oliveira. Nos sorprendió a todos ya que esta vez el brasileño fue el encargado de llevarse el combate y tras 3 asaltos se pudo llevar la decisión ante Said Nurmagomedov. Otra victoria más para el brasileño, que sigue invicto en la compañía americana con una racha de 3 victorias seguidas. Actualmente ostenta un récord de 22 victorias y únicamente 3 derrotas, de las cuales 16 son por KO, 14 en el primer asalto y 2 por sumisión. Atentos al luchador brasileño que viene pisando fuerte dentro de la división del peso gallo. Cambio drástico de divisiones, pasamos del peso gallo al peso pesado de la UFC en un combate muy interesante en el cual se van a enfrentar Sergey Pavlovich y Jairzinho Rozenstruik. Un combate que nos sorprendió a todos por ser bastante trabado, ya que la estrategia de Sergey Pavlovich fue llevar el combate al suelo para así asegurarse la victoria ante Jairzinho. También es algo que suele pasar bastante cuando se enfrentan dos luchadores de un perfil así, muy potentes, con un gran striking y con un gran poder de finalizador, tienden a anularse debido al respeto que se tienen mutuamente. Así que en esta ocasión fue Sergey Pavlovich quien supo aplicar esa lucha que le pudo llevar a la victoria tras 3 asaltos. Victoria por decisión unánime para Sergey Pavlovich después de 3 asaltos, que vuelve a la senda de la victoria después de sus últimas 2 derrotas. Aunque cabe destacar que a pesar de la victoria de Sergey, sigue dejando un sabor un poquito amargo dentro de la división del peso pesado. El propio Dana White se hizo eco de esta pelea y dijo que no le pareció para nada entretenida. Tomás Pinal se sumó a la corriente de estas declaraciones subiendo una historia en Instagram en la cual también decía que el combate le había parecido aburrido y que Jon Jones tenía que darle la oportunidad de pelear por el título para darle a los fans de una vez por todas lo que quieren. Pero actualmente sí que es cierto que solo parece que Jon Jones y Tomás Pinal son los únicos que tienen algo entretenido y dinámico dentro de esta división de gigantes. Todos teníamos esperanzas en que Sergey Pavlovich diese un golpe sobre la mesa después de su última derrota con Alexander Volkov. Esperábamos una finalización espectacular, un KO o algo que le pudiese volver a poner en esa conversación dentro del top 3. Pero muy lejos de eso, ya hemos comentado que fue un combate un poquito descafeinado. Así que nada chicos, me gustaría saber vuestra opinión, como ya os he dicho, dejadme en los comentarios qué opináis de la situación actual del peso pesado y si realmente creéis que estamos pasando por un momento de crisis. Ahora sí que sí, sin más dilación, después de desglosar un poquito todos los combates de la cartelera, llegamos al co-main event de la noche, el combate que protagonizaban Sharabullet Magomedov y Michael Venom Page. Combate en el que había muchas expectativas ya que son dos strikers de altísimo nivel, posiblemente dos de los más creativos que tenemos dentro de la compañía, y todo apuntaba a que iba a ser un duelo de kickboxing espectacular para el fan. Michael Venom Page se atrevía a subir a la división del peso medio para retar a Sharabullet e intentar quitarle el cero a pesar de ser un welter. Sharabullet acepta y encontraba en Michael Venom Page la primera oportunidad de consolidarse como un prospecto serio dentro de la división, ya que iba a ser el primer gran reto del luchador ruso. Pues contra todo pronóstico para muchos, y a pesar de estar en Arabia Saudí, muchos me habían dicho que era imposible que Michael Venom Page se llevara la decisión ante el ruso, cosa que ya había pronosticado previamente en análisis. Pero algo que habíamos comentado con Halcón es que el estilo de Michael Venom Page era extremadamente difícil de descifrar. Sumado a su velocidad y su experiencia, ambos creíamos que iba a ser una encrucijada total para el luchador ruso. Así que a pesar del estilo de Sharabullet, no supo encontrar su ritmo, no supo descifrar al luchador inglés y Michael Venom Page se llevó la victoria tras 3 asaltos por decisión unánime. Así que Sharabullet pierde el cero, pierde un poquito ese aura que le habían dado en las redes sociales y vuelve a estar en el punto de mira de todos los fans. Porque claro, lo interesante de esta derrota, hay que entender que Michael Venom Page es una bestia, sí, pero Michael Venom Page es un peso welter, no es un luchador grande, ha subido al peso medio y ni siquiera es wrestler. Muchos de nosotros creíamos que la caída de Sharabullet iba a empezar cuando se enfrentase a un wrestler fuerte dentro de la división del peso medio, pero muy lejos de eso, el encargado de quitarle el cero y de frenar ese hype ha sido un striker de una categoría inferior.
Con esto no quiero quitarle mérito a la victoria de Michael Venom Page, todo lo contrario, creo que hizo una actuación espectacular y que demostró por qué es uno de los mejores strikers del mundo. Pero con esto lo que quiero decir es que si Michael Venom Page ha sido capaz de ganar en su terreno a Shara Bullet, ¿qué sería capaz de hacerle Marvin Vettori o Caio Borrallo? Creo que Shara Bullet es un luchador espectacular, uno de los mejores strikers que tenemos en la UFC, tal y como he dicho previamente, pero creo que no es un luchador que tenga el nivel suficiente para disputar los puestos altos de la división del peso medio de la UFC. Creo que ha sido un luchador que ha sido muy favorecido por el marketing, por su aura, por su aspecto, por sus orígenes y también por sus habilidades dentro del octágono. Pero me parece que el hype no era justificado con sus actuaciones dentro de la UFC. Todavía no ha demostrado lo suficiente como para tener ese hype tan grande que estaba acompañando a este luchador. Con esta derrota no quiero decir que se haya demostrado que Shara Bullet sea un fraude, porque no lo es un luchador extremadamente bueno y que tiene muchas habilidades. Pero creo que se ha demostrado que todavía no está preparado para competir con el top 5 o incluso el top 10 de esta división. Tiene mucho margen de mejora, todavía puede evolucionar mucho, pero creo que todavía es pronto para ponerle todo ese hype y toda esa responsabilidad y ese peso a la espalda de Shara Bullet Magomedov. Por otro lado, Michael Venom Page dice que sigue súper interesado en este tipo de super fights y que le encantaría subir al peso semipesado para enfrentarse a Jiri Prochazka. La verdad que esta última etapa de la carrera de Michael Venom Page nos está sorprendiendo a todos porque no esperábamos este rendimiento y mucho menos que quisiera enfrentarse a este tipo de retos. Pero bueno, veremos qué depara el futuro, veremos cuál es el siguiente combate de Michael Venom Page y veremos qué ajustes hace Shara Bullet de cara a su próximo combate. Ahora sí que sí, chicos, pasamos ya al último combate de la noche, el combate más especial y que más ganas teníamos de ver. El combate en el cual se enfrentaban el ex campeón Israel Adesanya y el retador Nassourdine Imavov, el prospecto francés que venía con ganas de ganar al ex campeón para postularse como uno de los contendientes al título. El combate empezaba muy bien para Israel Adesanya, el cual salía muy agresivo y proponiendo de las primeras acciones en el striking dentro del octágono. Por otro lado, Nassourdine Imavov parecía que le costaba un poquito encontrar el ritmo, estaba en el centro del octágono e intentaba ir midiendo esa distancia para empezar a intercambiar golpes con el luchador nigeriano. El primer asalto parecía ser para Adesanya hasta que en el último momento Nassourdine Imavov conectó un gancho que hizo temblar al nigeriano y que nos sembró las primeras preocupaciones a los fans que estábamos viendo ese combate. Algo que se había estado comentando mucho es que Israel Adesanya había perdido ese aura, esa mentalidad fuerte que le permitía ir a la distancia, ir al intercambio y tener guerras como la que tuvo con Kevin Gastelum. Desde que perdió el cinturón contra Sean Strickland, parecía ser que cuando el nigeriano recibía un golpe, perdía por completo su game plan, perdía por completo su compostura y el declive en el combate empezaba a raíz de ese golpe que le habían conectado. Le pasó con Sean Strickland, le pasó con Dricus du Plessis y esta vez pasó lo mismo. Después de conectar ese gancho, Nassourdine Imavov cogió confianza, se animó, Israel Adesanya se hizo pequeño y tras un golpe bajo que nos recordó un poco al momento entre Jamal Hill y Alex Pereira, Israel Adesanya le dice a Mark Goddard que sigan, que no para el combate y tras ese momento Nassourdine Imavov conecta un volado de derecha espectacular en el rostro del nigeriano que le lanza directamente contra la jaula y tras varios golpes en el Ground and Pound, Nassourdine Imavov consigue finalizar a Israel Adesanya y se lleva la victoria por KO en el segundo asalto ante el ex campeón del peso medio de la UFC. Tras esta derrota podríamos decir prácticamente seguros que el fin de la era de Adesanya ha llegado. Esta era la oportunidad de Izzy de reafirmarse, de ganar al prospecto hambriento y volver a posicionarse como un contender serio al título, pero muy lejos de eso pierde contra el prospecto hambriento y nos da la sensación de que estamos ante el declive del ex campeón. Si repasamos el récord de Israel Adesanya previo a enfrentarse a Alex Pereira, de 2012 a 2022 acumuló un 23-1, un récord totalmente espectacular. Y después de enfrentarse al brasileño, del 2022 a 2025 acumula un récord de una victoria y 4 derrotas. Creo que actualmente Israel Adesanya está relegado a tener el puesto que ha tenido Robert Whittaker todo este tiempo en la división, una especie de gatekeeper que va a determinar si tienes el nivel suficiente para ir a por el título. Pero las aspiraciones del campeonato creo que están muy lejos para el nigeriano y es prácticamente imposible que le volvamos a ver con el cinturón del peso medio de la UFC en su cintura. Esta noticia es un poco triste para todos los fans de la UFC porque implica que nos estamos haciendo viejos. Hace unos años teníamos a Alexander Volkanovski, Kamaru Usman y Israel Adesanya en un prime espectacular que todos se postulaban para ser los mejores luchadores de la historia dentro de su división y actualmente todos y cada uno de ellos no hacen más que encadenar derrotas. Con esto hay que recalcar una cosa, esto no significa que estos luchadores ahora sean malos o ya no tengan lo que hay que tener para competir dentro de la UFC. Este tipo de luchadores no pierden contra sus oponentes, pierden contra el tiempo. Si hay algo que tengan en común todos los deportes de contacto, es que llega un momento en que el tiempo es el que te pone en tu lugar. Independientemente de las victorias que hayas cosechado y de todos tus triunfos, el tiempo es el mayor enemigo de todos los luchadores y es el que finalmente te propina la derrota más fuerte. Israel Adesanya creo que está en ese momento porque, como hemos repasado antes, lució bien el primer asalto, lució muy bien en su pelea con Dricus hasta que perdió, pero ya no tiene esa mentalidad, ya no tiene esa hambre y parece que ya no tiene lo que hay que tener para volver a ser campeón.
Easy sigue siendo un luchador espectacular, sigue siendo alguien increíble que puede barrer a prácticamente toda la división, pero sus aspiraciones a ser campeón, tal y como hemos dicho previamente, creo que son prácticamente nulas. Por otro lado, Nassourdine Imavov luce muy bien y demuestra una vez más que es uno de los pesos medios más rápidos de la UFC, una velocidad de manos y de golpeo brutal que le consolida como uno de los strikers más peligrosos y ágiles de la UFC. Es una victoria interesante para Nassourdine porque, como todos sabéis, este fin de semana que viene se enfrentan Sean Strickland y Dricus du Plessis. Por lo tanto, ahora hay muchos matchups que pueden venirse a raíz de esta pelea. En teoría, Khamzat Chimaev será el siguiente en disputar el cinturón, así que Nassourdine Imavov tiene una oportunidad muy interesante para enfrentar al perdedor del combate entre Sean Strickland y Dricus du Plessis. Mucha gente está diciendo, incluso el propio Imavov, que cree que el campeonato debería ser lo siguiente, la oportunidad titular debería ser lo siguiente, pero yo creo que teniendo a Khamzat Chimaev con prioridad en esa lista, es muy probable que tenga que hacer una pelea más todavía para conseguir retar al campeón del peso medio de la UFC. Nassourdine Imavov consigue su cuarta victoria consecutiva, se postula como un contender muy interesante dentro de la división del peso medio y ahora mismo la UFC tiene amplias posibilidades dentro de esta división con un montón de luchadores, un montón de contendientes y un montón de posibles combates muy interesantes que se pueden hacer para el disfrute de los fans. Pues nada chicos, hasta aquí el resumen del Fight Night de Arabia Saudí este pasado fin de semana, que creo que ha estado muy interesante. Como siempre, dejadme vuestras opiniones en los comentarios, que sabéis que me encanta leer lo que pensáis sobre la situación actual de la UFC y sobre todas las cosas que hemos ido comentando. Respecto al vídeo, darle like, compartir, suscribiros como siempre, que sabéis que me ayuda muchísimo. Muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente.